Hablándoles desde mi experiencia, yo soy una mujer garífuna que podría decir empecé a conocer mi cuerpo, mis diferencias en el factor individual, en el factor social, cuando yo empecé a estudiar en la ciudad y empecé a ver otras cuerpos diferentes a la mía, empecé a reaccionar a cosas que antes no lo hacía en la magnitud en la cual yo convivía en mi comunidad. Era totalmente diversa. Yo soy madre a los 19 años y, óigame bien, o sea, madre a los 19 años es algo que yo no se lo deseo a nadie. Yo, eh, bueno, cuando salí embarazada, la primera reacción que tuve, el primer pensamiento que tuve fue obviamente abortar. Ya venía de un proceso encaminado de lucha feminista, conocía mis derechos, sabía que aunque se me fuesen coartados en este país, pues yo tenía la posibilidad de acompañarme por otras hermanas, aliadas, por amigas, por compañeras, y pues sí quise hacerlo, tomé la decisión, hice el proceso, soy madre, obviamente es porque no funcionó. Eh, no lo seguí intentando, de ahí vino el acompañamiento de mamá, de tías, hermanas, y pues eh, ahora tengo un hijo de 10 años y solo tengo un hijo de 10 años porque obviamente dentro o sea, de ese desconocimiento de mi sexualidad, pero también desde las afectaciones que como mujer negra yo tenía, la violencia obstetricia a la que uno es sometida si uno va a parir un hospital, una clínica pública, es muy diferente. Entonces, eh, fue como tomar esa decisión de no volver a hacerlo. Eh, entiende la complejidad en mí de lo que es para mí ser mujer y para otras chicas. Yo en cuanto estaba hablando, y una de las cosas que a veces nos cuesta para redimirnos como mujeres dentro de nuestras corporalidades, dentro de ese esquema que nos han enseñado, dentro de todo el proceso político en el que vivimos día a día, sea eh, un proceso amateur, o sea, muy poco ortodoxo, pues en ese proceso que nosotros vivimos, eh, nos habla mucho del tema de nuestro cuerpo como nuestro primer territorio a defender, nuestro primer territorio a cuidar, nuestro primer territorio eh, de defensa. Pero en realidad hay un tema muy complejo, sobre todo en las mujeres garífunas, en las comunidades. Una de ellas, y yo siempre me enfoco en Corozal, porque Corozal hace como 7 años atrás tuvo una serie de campañas con los objetivos del milenio que enfocado a la prevención del embarazo en adolescentes y el VIH-Sida, era una de las comunidades a nivel de Centroamérica con más casos positivos. Y dentro de estas había muchas niñas, adolescentes, dadas dentro de esa estadística. Entonces, cuando la estadística te alcanza y sos parte de eso sin tener una retribución sistemática que te diga cuáles son las falencias que existen y te ayude a entender el tema de los derechos sexuales y reproductivos y te lo hacen ver solo como el tema de sexo, tenés diferentes resultados y uno de esos resultados es nada más, o sea, yo saliendo embarazada a los 19 años, otras niñas que salieron a los 12, a los 13, a los 14 y volvieron a salir dentro de un año embarazadas otra vez y tal vez llegaron a los 20 y ya tenían 3 hijas. Pero también, y como sé que aquí hay varones, estaba el tema de los varones que comprenden que ese tema de la educación sexual y reproductiva lo miraban como el tema establecido para guiar a las mujeres, para adoctrinarlas, para seguirlas, es que mira que aquí todas están saliendo embarazadas. Entonces, obviamente, eso era un tema complejo dentro de las comunidades a tratar. Yo hice 3, eh, podríamos decirlo, no 3 ferias, sino que lo vamos a, porque era un tema
que uno relacionaba al otro, pero hacíamos 3 grandes talleres donde nos reuníamos diferentes profesionales de la ciencia médica, psicología, pero también habían gente de abogadas, trabajando con ellas, conociéndolas más, sabiendo cómo podríamos llegar a ellas, cómo podríamos ayudarlas a entender las diferentes afectaciones, porque se empieza por ahí, a reconocer lo mal que estamos viviendo, las falencias, lo que nos hace falta como comunidad. Y luego de eso, pues venía todo el otro eh, la forma de cómo derribar o cómo romper el cascarón de la falta de una estructura académica, porque yo hice un experimento, tal vez se lo pueda compartir con Alexa o con Tania o con alguien. ¿Cómo es la educación de un niño de 3er grado de una comunidad garífuna a un niño de 3er grado de la ciudad? Es totalmente diferente. Igual incluso si estamos hablando de niños de colegio, adolescentes, jóvenes de colegio, jóvenes de universidad, es totalmente diferente. Entonces, eh, todo eso se desagregó, se alejó del contexto de los derechos sexuales y reproductivos, se alejó todo de la venia principal de la problemática de nuestras comunidades y empezamos a tener cambios catastróficos donde empiezan a crecer las iglesias, que eso, yo les mencionaba en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el enfoque espiritual. La población negra en Honduras, sobre todo la comunidad garífuna, el pueblo garífuna, tiene una cosmovisión pragmática y es adyacente a la vida sexual y reproductiva de las mujeres. Y ahorita lo hemos visto con mayor enfoque porque como no hay un sistema funcionando para los temas diversos, parir y todo, empezamos a ver nuestras parteras, nuestras curanderas, las que hacen las que masajean. Empezamos a ver todo eso. Y cuando no relacionas eso con el enfoque principal de nuestros derechos como mujeres, como jóvenes, como comunidad, a comprender, a conocer nuestros cuerpos desde la salud, desde la parte interacción social, desde la parte espiritual, desde la parte económica, todo eso, entonces te envolves a ser un objeto de un sistema que te aleja de esa esencia que si la conocieras y la comprendieras, pues sí también se impulsa un desarrollo comunitario, que es el cual no estamos viendo dentro de nuestras comunidades. Entonces, cuando empezás a ver toda esa problemática, pero entendés que tiene un punto donde inicia y se arma todo ese esquema, todas esas arañitas, es donde encontrás la necesidad de trabajarlo, de ver cómo partís en ello. No es fácil. Para mí ha sido complejo. Yo he sido invitada por ejemplo, con las mariposas, Mujeres Libres, con eh, otras organizaciones de mujeres negras, Asomun, etcétera, a dar temas, impartir charlas, pero de forma desagregada. No tenemos una asamblea general garífuna, no tenemos una plataforma garífuna como esta que ustedes tienen de jóvenes en forma general, que es muy bueno, pero me alegra que ahora se esté manejando el proyecto con las especificidades, con las realidades específicas de cada una de las jóvenes y los jóvenes que ustedes tienen dentro de esa plataforma, porque es muy importante. Y de ahí parte un montón de cosas, incluso dentro de ese esquema parte las dudas sobre nuestra identidad cultural, que era algo que no les mencionaba. Les mencioné lo social, lo económico, lo espiritual, pero se me olvidó mencionarles el tema de lo identitario, o sea, ese segmento identitario que nos construye dentro de esa diversidad en la que ustedes están, es parte de, porque una de las cosas que a mí me comentó el enlace con el que he estado dialogando para poder hablar con ustedes, me decía, hay un problema, cuando a mí me mandan
el slide, el arte, decía derechos de los pueblos negros, garífunas y afrodescendientes. Entonces yo estaba con la duda como, ¿qué es esto, no? Y me decía ella, no, pero es que mira esto. Entonces solo dejarlo como los pueblos negros, porque pensé que no habían, ahora veo que sí hay, tenemos una diversidad. Aquí no solo es sobre los pueblos negros, pero ojo, y yo se lo comentaba a la compañera, yo le decía, ok, mira, cuando hablamos em, de del sector afrodescendiente, un término que ha sido bien de mucho debate dentro de los sectores, dentro de las organizaciones, ha sido un debate para mí ONGista. Es un debate surgido de las ONG, una lucha donde Odeco, a través de Celio Álvarez Casildo, promovió fuertemente el término afrodescendiente como siendo él una coyuntura no muy fuerte, reivindicativa también a su modo del derecho del pueblo garífuna, pero él amplió el término para el tema de encajar a las mujeres, a los hombres que no eran garífunas, y era comprensible, sobre todo porque dentro de las plataformas internacionales a las que una vez se pertenece. Yo, por ejemplo, ahorita estaba con un proyecto fuerte que se llama Colmena Negra, y este proyecto reúne a mujeres de 18 países. Eh, Estamos en un grupo, en una plataforma, bueno, la misma técnica de ustedes en Zoom y todo, pues manejándonos ahora por esos medios. Y estábamos trabajando eh, diversos temas. Y unas de ellas, o sea, en su mayoría, ellas se auto reconocen como afrodescendientes dentro de esa plataforma creada a nivel internacional. Sin embargo, cuando estás aquí, estás allá, estás en cualquier lado del mundo, el derecho autónomo de la población dentro de la diáspora africana esclavizada, ojo, diáspora africana que fue sacada de la África, pero estamos hablando que es una diáspora negra, no es una diáspora blanca, porque yo siempre lo he mencionado y hay tesis sobre ello. África no solo es negra, África tiene negros, negras, pero también tiene blancos, blancas, y tiene árabes, o sea, hay una diversidad en África y una diversidad bien fuerte. Obviamente, la África que impulsa el conocimiento y el acervo histórico es la África negra, porque es la África maltratada, es la África esclavizada, es la África colonizada, es la África saqueada, trasladada ilegalmente, trasladada inhumanamente, y es la África que todavía sigue siendo eh, discriminada a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de esa África que nos hace el arraigo identitario, estamos hablando de la África negra, de la África subsahariana, de la África occidental. Entonces, cuando estamos viendo todo eso, y yo espero algún momento poder compartir otra vez con ustedes sobre el desarrollo de Colmena Negra, porque solo hay mujeres y todas son mujeres negras, pero son mujeres negras colombianas, haitianas, hay de Belice, hay de Cuba, hay de República Dominicana, Puerto Rico, hondureñas, nicaragüenses, mexicanas. Todas esas mujeres negras tenemos algo en común, y lo que tenemos en común es que dentro del mestizaje que sufrió toda la diáspora africana, tenemos la negritud. Y la negritud no solo como color, sino la negritud como ejercicio de la identidad dentro del concepto cultural en el cual nos estamos desarrollando como mujeres. No es lo mismo la mujer garífuna que la mujer negra en México. Entonces todas comprendíamos que lejos de ser únicamente afrodescendientes, por ser descendientes de negros de África, somos descendientes de la negritud de África. Entonces, es por ello que me enfocaba y yo decía, somos pueblos negros. Ojo, pueblo garífuna tiene un acervo genético aún más interesante, porque también somos indígenas. Somos
herederos de la herencia indígena de los indios arahuacos del Caribe. Entonces, todo eso, todo eso a plenitud conforma un contexto eh, de la sexualidad de esa persona, de esa mujer, de ese hombre, que es totalmente diferente a las otras. Y yo hablaba con Alexa, me recuerdo cuando nos encontramos, tuvimos una charla como bien repentina, y me decía, no podemos hablar sobre el tema cuando estamos, cuando hay una diferencia. Ojo, mujer es mujer, o sea, somos mujeres, pero nuestras vaginas, nuestras tetas, nuestro ombligo, nuestros dedos, nuestras uñas, el pelo, incluso las nenas, que hay una clasificación que se ha dado sobre el tipo de la textura del cabello, que es 4C, que, por ejemplo, o sea, mi cabello, yo no sé qué me han dicho, que es 4A, 4B y un montón de texturas. Dentro de esas texturas que existen, que te clasifican dentro de los colores, que si es cobrizo, que si es caoba, que si es castaño, etc. Hay una cosa única, hay una esencia única en cada una de esas mujeres y de esos hombres. Entonces, entiendo cuando me pidieron dialogar con ustedes dentro de lo poco que yo puedo saber, pero también hay una realidad colectiva cuando hablamos de las mujeres y de los hombres negros, de Honduras en específico. Porque si nos comparamos con las colombianas, créanmelo, es totalmente diferente, aunque algunas cosas son muy similares. Entonces, esa ha sido una de las experiencias que Naama ha tenido en el proceso y en el trayecto de su vida, hablando, dialogando el tema, pero también viviéndolo. He colaborado en cosas que me han hecho ver y conocer a Naama desde otras miradas. Hoy me miro desde las miradas de ustedes y si se fijan, yo soy de las mujeres que cuando estoy hablando, miro mucho a los ojos a las personas y miro mucho a la cámara y los miro mucho a los ojos y siempre mantengo la mirada muy fija. Ahora no lo estoy haciendo, porque cuando estoy hablando ahorita con ustedes, estoy tratando de replantear todo lo que en mi cabeza hay y lo que estoy viendo, viviendo con estas mujeres, porque es uno de los temas que a mí más me mueve y más me puede. Ver la falta de realización de mi gente, desde ese factor tan esencial que es conocer nuestros cuerpos, nuestra esencia, todo esto que yo soy, este cuerpo que estoy habitando. Esta es la dificultad en la que está viviendo nuestra gente. Entonces, era en parte eso que me gustaría seguir compartiendo con ustedes y no solo como conferencista o darles una charla, sino también para conocer y aprender, porque sé que lo voy a hacer ahorita con las preguntas abiertas o con la interacción que ustedes tengan, pero sí por eso lo hacía, por eso estaba viendo así como hablando, como platicando en ese transcurso, ¿no? Y pues eso ha sido. Les cuento que una de las cosas que yo comentaba reciente con una cuñada que acaba de ser mamá, ella no es garífuna, y le digo, hay una diferencia hasta cómo cuidamos nuestra prematernidad, nuestra maternidad, nuestra posmaternidad. Y me decía, ¿cuál es la diferencia? Bueno, nuestra cultura garífuna es matrilineal. Eh, hay un enfoque muy esencial con la vida de la familia hacia la mujer, hacia la proyección de la mujer. Y la migración vino a fortalecer en un comienzo ese proceso, pero vino a afectarlo en otro. Y lo afectó cuando también empieza la madre a migrar. Empieza a dejar el núcleo y empieza a formar un núcleo diverso en otra cultura, en otro país, que le exigen despojarse de la de ella. Yo admiro mucho a las mujeres, a los hombres que están haciendo proyecciones culturales desde el pueblo en otros países porque es algo sumamente complejo. Es más fácil adaptarte a lo que ya está ahí, a que lleves algo tuyo y lo querrás imponer dentro de como un puntito en toda esa esfera cultural, mejor dicho, multicultural, multidisciplinaria,
tan heterogénea donde vos decís, o sea, ¿cómo encajo yo ahí? Eso es algo que o te puede arraigar más a tu esencia o también te puede desvincular de tu esencia y de esa estructura, ¿no? De tus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, yo creo que ya hablé lo suficiente por este momento para poder escuchar y usar el tiempo con sus interacciones. Voy de primera. Dale, Ana. Ok. Hola, abogada. Yo quiero hacer una pregunta referente a esto de los pueblos negros, como se llama el taller, puesto de que yo prácticamente mi infancia la viví alrededor también de una etnia garífuna. Como conocerán los que viven aquí en Tegucigalpa, aquí en lo que hizo el barrio Los Profesores, Las Mercedes, 3 de Mayo. Ok, todo eso, yo me rodeé con ellos, me encanta la etnia de ellos. Y yo hacía esta pregunta, casualmente hoy se la hice a mi papá que fui a visitarlo. Le dije que cómo hacían, porque miré a una niña, literalmente, que es una niña que me saludaba, pero hace que unos 6, 7 años que me saludaba una nena de 15 años, o sea, literalmente 15 años embarazada. Me quedé asustada, le pregunté que por qué, qué había pasado de la vida de ella y ella me dijo, son cosas que tienen que pasar porque mi mamá sabía. Entonces yo me quedé así, ¿cómo que tu mamá sabía? Tu mamá no te informó, no te dio un legado de cómo cuidarte, eso. No, me dicen, eso no, para nosotros eso no existe. Entonces, y referente a lo que dijo usted, abogada, que la crianza de ustedes, ¿cómo es? Porque yo me he fijado en eso. Y mi pregunta aquí es, el impacto que hay al momento de cambiar una mentalidad que ya ha sido criada desde pequeña con eso y que tal vez esta persona no se enoje porque quieran influenciar en su hija. Ok. Ana, te cuento que yo, ¿dónde vivís? Actualmente vivo en El Tablón, pero mi papá, él es dueño de una panadería de ahí. Y ahí prácticamente les digo yo, todos los negritos van a hornear pan y yo ahí he aprendido ciertas palabras, por decirlo así, un poco he conocido de la cultura de los garífunas. O sea, porque me llevo muy bien, me gusta llevarme bien con las personas y me gusta incluso saber por qué esos conocimientos. Por ejemplo, le digo yo, no lo van a tomar mal, por favor, gente, no lo tomen así porque es un juego de la mamá y yo. La muchacha tiene una niña, acaba de tener una niña hermosa, pero con una persona de color, que a nosotros nos dicen de color, no sé por qué. Pero les digo yo, la negra que no es negra, les digo, porque ella salió blanquita, solo que con su pelo musuco. Entonces, ok, ya se fue el sí. Entonces, hay otra persona que se enojó. O sea, se enojan porque tal vez yo le digo, no, pero usted se va a graduar, usted va a hacer esto, usted va a conocer esto. O sea, a una niña, una bebé de 1 añito. Pero el hecho de que ya me atacan así, de que no te metas en nuestras creencias, no te metas en querer venir a decir de que tienen que tomar pastillas, que tienen que utilizar condones o poner. Entonces, me refiero a eso, el impacto que cómo puede ser uno hablar con otra etnia. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo poder entrar? Ok. Mira, Ana, te cuento que yo estuve en la escuela Simón Bolívar, 6 años. Ahí en la escuela que está entre los profesores, yo me crié en esa zona, actualmente todavía. Y te voy a explicar algo. Dentro de nuestro, primero te voy a corregir dos
expresiones que dijiste. Una, nunca digas negritos. No minimices la negritud de nadie. Garífunas, sabe, ahí solo hay garífunas. Ahí no hay nadie que no sea el negro que mires ahí o la negra que mires ahí, son garífunas. Segundo, cuando mires a una mujer con tez clara o más clara que el resto de quienes uno dice son negros o son negras, pero no, eso no minimiza tampoco la negritud de esa persona porque no es algo que tiene que ver tanto con el tono de piel, sino con el contexto de los valores y elementos e instrumentos culturales que se tienen como mujer y como hombre dentro de un pueblo o una cultura en específico. Entonces, solo corrección en eso, también para educar al resto que no son garífunas porque es válida, tu pregunta es válida y tus expresiones van a ser válidas hasta ahora. De aquí ya no son válidas porque ya tuviste la corrección. Siempre digo eso. Entonces eso es importante. Segundo, las familias, no solo garífunas, las familias en general tienen un sistema de valores y principios. Y en esto, en este enfoque, la forma en la que ella te lo hace ver no necesariamente tiene que ser no te metas con nuestra cultura, sino que no intercedas en mi forma de criar a mi hija o a mi hijo o a mi familiar. Ya es una cuestión más de tema del contexto de valores de mujeres dentro de su hogar, como lo es nuestra cultura garífuna matrilineal, que es lo que te digo. Las mujeres siempre están ahí, igual el resto de las familias hondureñas, donde la mayoría de hogares desintegrados son las mujeres que quedan en la cabeza, en un 80 y tanto % de diferencia, no sé cuál es la actualización exacta ahorita, pero vos me decís, ¿cómo puedo yo dialogar el tema? ¿Cómo puedo plantear el tema? Primero, es bien importante cómo podrías vos dialogar el tema con vos misma, con tu hermana, con la que conoces ahí. Y puedes entender que una de las formas más incidentes en nuestra comunidad y estas mujeres que vienen y han emigrado de esas comunidades es la falta de acceso a la formación, al conocimiento, a la educación sexual como tal. Entonces no la poseen, no la tienen. Para ellas vos estás yendo en un tema muy íntimo y delicado, porque no lo están viendo como un tema que dentro de su derecho sexual reproductivo tiene un impacto dentro de la sociedad. Porque una muchacha que de 13, 14, 15 años, 16, 17, 18, 19, 20, sale embarazada, es un impacto socioeconómico fuerte para vos, para mí, para todas las que estamos aquí. ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de esta niña? ¿Qué va a ser de la mamá niña? ¿Qué va a ser quién es el papá? O sea, un factor de crecimiento de estadísticas en cuanto a los hogares desintegrados, etc. Entonces, ¿cómo plantearlo cuando sabes que esta familia, esta mujer, la madre de esta niña que esté embarazada, etcétera, o la que no esté embarazada, pero vos querés inducirla, conocerla, llevarla a este proceso de formación en el que vos estás, es algo no fácil, pero no imposible, siempre que vos encontres la forma adecuada en la cual empezar a interactuar haciendo las preguntas, cuál es el proceso que conlleva a ese vínculo entre esos integrantes de esa familia. Y tenés que, uno desarrolla una visión, un ojo, para poder analizar realmente cómo interactúan, cuáles son los factores, quién es quien manda más ahí. No siempre es la que se piensa o el que se piensa. Y desde ahí empieza el boicot hacia el ejercicio de tus derechos sexuales y reproductivos. El boicot del papá diciendo qué te puedes poner y qué no. El boicot del hermano diciendo con quién te puedes llevar y con quién no. El boicot de la madre diciendo así no se visten las niñas decentes, así no se actúa, así esto y lo otro. El boicot social en el factor pobreza, obligando a estas niñas a andar vendiendo pan, horneando, teniendo interacción con los panaderos de los empleados de tu papá, que pueden ser personas que morboseen a esta niña. Entonces es un contexto muy amplio y muy complejo que si vos vas y haces preguntas tan elaboradas o preguntas fuertes, estás rompiendo un vidrio
un vidrio que para ellos no es el vidrio que las inhabilita o las limita a acceder a más información, sino que es un vidrio que las protege de ciertas cosas. Entonces, ellas lo pueden ver como que estás intrometiéndote en asuntos culturales, pero lo tenés que saber manejar como una línea para vos poderles enseñar que hay una formación sexual de la cual ellas se están perdiendo justamente porque no han tenido el acceso a la educación formal como tal. O sea, estamos hablando que la mayoría de estos muchachos y niños y niñas garífunas que viven en los profesores, en las crucitas, en las ayestas, en el pastel, en la 3 de mayo, en la independencia, en todos estos sectores son niñas y niños que están en escuelas públicas y escuelas públicas que se han deteriorado de manera increíble. ¿Por qué? Por la interacción que existe entre maras y pandillas, las maestras han renunciado, entonces quienes están trabajando ahora en las escuelas, la calidad de enseñanza ya no es la misma, ya no se exige tanto porque hay muchos niñas y niños que son hijas, hermanos de pandilleros y mareros, entonces no quiere haber una obligación, entonces hay temas que no se tocan. De hecho, hay madres o padres que se revolucionan en las escuelas cuando los niños llegan con estas preguntas. Mi maestra me dijo esto, mami. Se alborotan. Para ellas eso es algo bien complejo. Entonces, esa muralla no es así nomás que se derrumba. Gracias. Bueno, gracias por la intervención. Solamente para mencionar algo que escribió Ambrosia en el chat, que era que si estábamos hablando de los pueblos garífunas o garinagu, dispone en mi región de Cristales en Trujillo, los derechos sexuales y derechos reproductivos no es un tema muy conocido, y creo que es porque nuestros padres piensan que si aprendemos sobre educación sexual integral es que vamos a empezar a tener relaciones íntimas a temprana edad. ¿Cómo podemos luchar contra esta idiosincrasia? Si podrías responder eso y luego le doy la palabra a Kenisha, que ya la había pedido. Permitime, estoy leyendo aquí algo sobre... Ok. ¿Cómo podemos, la pregunta en concreto es cómo podemos luchar contra esta, y esta es una idea, miren, eso no solo es con nuestra comunidad, en nuestro entorno, en nuestro pueblo, es un tema general. Nosotros partamos de la raíz, somos un país tercermundista, no estamos en vías de desarrollo. Entonces el subdesarrollo del cual es pragmático todo el país, toda la construcción de nación, funciona como un pulpo. Todos sus tentáculos van a dar a todos los ámbitos sociales, a lo cultural, a lo salud, a lo educativo, a la seguridad jurídica, van a dar a todos esos otros elementos. Entonces, cuando va a dar a estos elementos, lo que tenemos es también un subdesarrollo, mejor lo voy a decir así, un alejamiento a la emancipación social, cultural de estas personas. Y cuando vos vivís dentro del marginamiento social de un país subdesarrollado, que es lo que sucede con los pueblos originarios en este país, indígenas, Pech, Tahuacas, Lencas, Misquitos, Tolupanes, Chorotegas, etc., el subdesarrollo es más elevado. Es decir, es más inalcanzable acceder a ciertas plataformas, a ciertos conocimientos, a cierta educación formal e incluso hasta la educación informal. Porque dentro de las comunidades garífunas, por ejemplo, se han desarrollado grupos focales, centros de acopio, vínculos con ONGistas, se han generado también proyectos de desarrollo que manejan la cooperación internacional, que trabajan con USAID, con ONU Mujeres, con todas estas organizaciones internacionales. Pero si bien es cierto, si ustedes hacen un análisis o un alcance de 100 niñas que entran, de ahí quedan 50, de esas 50 quedaron 20, de esas 20, una o dos pudieron lograr algo reivindicativo dentro de esa comunidad. Entonces, ¿cómo acabar con esa idea
no es una o sea, idiosincrasia no lo diría tanto yo, sino que es una imposición, ha sido una imposición que era al inicio indirecta y quedó inmersa directamente en el imaginario colectivo de esas mujeres, de esas familias, que consideran que la educación sexual es, en teoría, algo que atenta contra la dignidad de una familia. Porque estaríamos hablando de enseñarle a una niña en la escuela, en el colegio, a poner un preservativo en un prototipo, o sea, hacer todo este conocimiento, que tengamos imágenes en 3D sobre la vagina, sobre el pene, sobre el útero, sobre todos estos órganos y no solo verlos en un dibujito, que son dibujos muy mal hechos de librerías y editoriales hondureñas que son totalmente mediocres y hasta tergiversan toda la información. Entonces, lejos de eso, ¿cómo podemos nosotras derrumbarnos esas murallas? Pues el trabajo es de a poco, es un paso, o sea, es un proceso de paso a paso. Y una de ellas es la primera interacción con las que andan buscando la información. Hay chavas, hay chavos, o sea, hay una juventud activa que cuando la convocas llega. Los centros de información, los centros focales son muy buenos, los equipos. Empezar con ese de las reuniones. Las iglesias tienen un poder de convocatoria tan fuerte, pero obviamente el adoctrinamiento religioso es tan elevado que han venido también a influir en ese aparato de desconocimiento, o sea, para que te mantengas, y uso esta palabra que para mí, bueno, es tan, no sé, tan indigna en un punto. El sermón de muchos pastores, sacerdotes, es como, ok, para que te mantengas virgen, tenés que seguir los valores cristianos. De lo contrario, sos inmunda, estás en el pecado, y si vives en el pecado, pues esto y lo otro. Entonces, todos esos elementos impactan, porque tenemos que las señoras son las que más tienen acceso a la iglesia, a la religión, son las que más la buscan. Ya no hay un factor, ¿no?, de estar en casa cuando podemos estar dentro de la interacción social comunitaria que se da mucho con las iglesias evangélicas, que también están teniendo un fuerte crecimiento. Y pues ha venido a destruir mucho el trabajo que se había estado realizando. Pareciera que hay un avance, pero el avance lo ves cuando minimizas los datos estadísticos que afectan a esa comunidad. Y no hemos tenido una minimización, hemos tenido más bien un crecimiento paulatino de ello. Muchas gracias, Nahama. Kenisha, tenías una pregunta que realizarle a la abogada y luego hay un comentario en el chat. Hola, la verdad que yo me metí a esta reunión y yo decía, pucha, ¿cómo Nahama va a abordar este tema de derechos sexuales reproductivos? Yo también soy parte del proyecto de Colmena Negra y sí, es todo un Sí, mundo, ¿ah? No me deja mentir, ella sabe bien todo el complejo que estamos viviendo en Colmena Negra, pero lo vamos a salir bien. Y te estaba escuchando y yo tomé bastantes elementos, pues, porque hablar de derechos sexuales y reproductivos es demasiado amplio. Y a mí como me dejó impactada que vos empezaste hablando directamente de tu experiencia, ¿va? Y yo soy esto, y me pasó esto, y esto, y esto, y esto, porque nosotras como mujeres negras o como negros no tenemos esa, bueno, así lo percibo yo, no tenemos esa fuerza todavía como de exponernos de esa manera y como decir, papá, desde nuestro cuerpo, desde esas cosas tan íntimas. Yo quería comentar algunas cuestiones bien específicas de Roatán, porque yo soy de Roatán, de Punta Horda, es una comunidad garífuna allá en Islas de la Bahía. Y más que una pregunta, es como comentar también pues un poquito de las realidades en ese sentido. Cuando mencionabas lo de la prevención de embarazo en adolescentes, sí es un problema, pues definitivamente en nuestras comunidades.
También que muchas veces es producto de la violación y que esos son temas que, o sea, nadie toca, pues. Cuando mencionabas lo de Corozal, yo decía, sí, es una de las comunidades, yo creo que más bien una de las que más trabaja y más organización juvenil tiene, pero no es la realidad de todas. Entonces, es un trabajo bien fuerte, tenemos bastante por hacer, pues. La organización de las mujeres, que es esencial para poder empezar a hablar de esto. Como vos decías, hablar de sexualidad es algo bien, bien profundo y tenés que tener un clima de confianza para que la gente se pueda ir soltando y poder ir trabajando. De lo contrario, no estamos en nada. Nosotras como negras tenemos esa idea de competencia. Bueno, eso es para todas las mujeres, pero entre nosotras es bien fuerte, pues, es bien fuerte. Estamos con eso de incluso de quién es más negra que la otra, como decía Boba. Entonces, es algo que, bueno, que cuesta bastante. También dentro de esto de los derechos sexuales y reproductivos está lo de la diversidad sexual en nuestras comunidades, que es otro tema que ni para atrás ni para adelante. Pues. Hay mucha gente que realmente expresa su sexualidad como es, su identidad, y incluso han habido asesinatos y todo eso ha quedado en silencio, pues nadie ni siquiera se pronuncia porque el odio es bien fuerte hacia este tipo de población y eso va acompañado también de la desinformación. También un poco hablar de la cosificación, creo que le dicen, ahí me van corrigiendo con lo de los términos del cuerpo de las mujeres negras y yo siento que nosotras como mujeres negras somos muy libres con nuestro cuerpo. Así lo siento yo y así lo miro en mi comunidad, así lo miro en Roatán. Nosotras nos ponemos un short, salimos, no nos importa, y somos bastante juzgadas, no, hay bastante prejuicio, pues que lo ando buscando, y no sé, es algo todavía bien complejo de poderlo manejar. O sea, no se nos respeta cómo queremos expresarnos, cómo queremos vestirnos, cómo nos sentimos. Y otro tema también respecto a esto de los derechos sexuales y reproductivos es el tema de la planificación. Vos mencionabas que hay que siempre pensar en la familia, ¿va? Cómo está organizada, quién es el que manda. Y hay una comunidad en Roatán, que Ambrosia Ávila no me va a dejar mentir tampoco porque ella sabe de eso, que se llama Politili, y ahí hay personas negras de habla inglesa, no garífunas. Y lo que vos mencionabas de la religión, que bueno, después voy a hablar un poquito más de eso. Ellos tienen una religión que se llama Church of God, y ellos, no sé cómo decirlo para no como ir en contra de lo que ellos creen, ¿verdad? Pero ni siquiera las mujeres se pueden alisar el pelo, se tienen que vestir con faldas largas, manga larga, y con el tema de planificación es bien claro, pues vos no podés tomar una pastilla, eso está terminantemente prohibido. Y yo creo que ni siquiera se ha llegado a hablar de eso, pues son temas que nosotros no abordamos. Entonces me pareció que es una experiencia o una vivencia que hay que decirla, porque es la realidad de todas las mujeres, pues de la mayoría de las mujeres de habla inglesa. Y cuando decías que lo que te toca y lo que te mueve es no conocernos, yo te entiendo, pues, porque incluso nosotras que estamos organizadas, tal vez vos estás más avanzada en ese sentido, pero a muchas que sí tenemos el acceso, que sí tenemos un espacio, todavía nos cuesta tomar la decisión de aceptarnos, pues, y de expresarnos y de exponernos tal cual somos, ¿me entendés? Porque el ser negro implica muchas cosas, pues mucho dolor, mucho sentimiento, muchas cuestiones, y empezar a hablarte desde ahí implica también un proceso de sanación. Que bueno, que tal vez con esto que estamos haciendo ahorita es por lo menos un paso, pues, para seguir en este construir, pues, constante y tal vez lograr llegar a más personas, no solo a personas ladinas, mestizas,
porque yo sí esperaba ver más personas negras acá, pero bueno, con algo se empieza, ¿va? Creo que eso. Traté de organizar mis ideas lo más que pude porque sí es bien amplio y sí se siente mucho, pues. Muchas gracias, Kenisha, soy tu fan. No sé, nada más iba a hacer una intervención antes de eso, solamente para mencionar un poquito unas cositas que están en el chat para que lo sumes, nada más si vas a darle la réplica a Kenisha. Que se tome en cuenta los diálogos intergeneracionales, mencionan acá, esos hay 80,000. La pregunta, leyendo el chat, la pregunta más compleja que se nos pregunta a los garífunas es que si todos somos familia, claro que no, sino que dentro de la misma está atrás los adultos como tío, tía, abuelo, abuela, que podría comentar de eso. Jessie menciona, considero que también es importante tomar en cuenta los diálogos intergeneracionales orientados a menores de edad, pero esas menores sean a bien o a mal están bajo la tutela de adultos y no se puede trabajar esos temas sin considerar a las familias de manera integral. Esa es mi percepción. No sé si querés contestar ahorita o permitís la participación alicta. Usted elige nada más. Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es ladino? Siempre me lo han dicho, pero no, perdón, no tengo ni idea. Ok. Voy a contestar las preguntas. Vamos a ver, las voy a tratar de contestar de manera interrelacionada, ya que hablaban del tema intergeneracional. Bueno, con el tema de la identidad en el contexto de familia, sobre usar los términos tía, tío, abuelo, en las comunidades, algo es muy parte, ¿no? de nuestra estructura de valores y principios y elementos culturales. Eso es algo parte de, y también se está perdiendo. Eso traía aquellos comentarios o expresiones racistas que ahora le llaman microrracismo sobre todos los negros son familia. Lo mismo sucede cuando mencionan que todos los chinos son iguales porque todos se parecen. Hay gente que hace esos comentarios. Es importante siempre educar dentro del contexto de la experiencia personal cuando alguien hace un comentario de decir, todos los negros ustedes son familia o todos ustedes los negros se conocen. Porque de repente yo voy en el centro y miro un garífuna o tal vez no es garífuna, pero es negro, entonces yo le miro a los ojos y le sonrío, pero no le sonrío porque lo conozca necesariamente, sino porque es un tema de educación, es parte de nuestra estructura de valores, es parte de nuestra axiología. Entonces, no es de que todos nos conozcamos o que todos somos familia. Entonces, siempre es bueno corregir. Para mí, una de las responsabilidades que tenemos cuando somos parte de una población o de un grupo que tiene bastante vulnerabilidad en el contexto social, es la responsabilidad de educar de forma inmediata cuando estamos escuchando esas expresiones o esos comentarios. Pero esto no nos tiene que llevar a alejarnos de esa axiología que tenemos dentro de nuestro pueblo para comprender que los valores de decirle al vecino tía o tío es un saludo de respeto y de autoridad. O sea, reconocemos la autoridad y la jerarquía dentro de la comunidad. Este señor, mi vecino, que es mayor que yo, me puede pedir que vaya a hacer un mandado y yo hacerlo como muestra de respeto. Entonces eso era la línea, pero no solo el respeto por edad, sino también respeto porque existe una comunidad o un intercambio comunitario que no solo es dentro del territorio, sino también dentro del esquema de familia, de compartir, de solidaridad, de hospitalidad. Muchas de las comidas, ahora eso ha minimizado bastante, pero cuando mi abuela hacía machuca, hacía una sopa, hacía tiquini, hacía lo que a la búndiga, hacía vinecacule, ella mandaba esta comida a la vecina para que también comieran sus hijos. Y esa vecina hacía lo mismo. Entonces no era de sangre mi familia, pero sí es una familia comunitaria que organizaba juntos. Ese es el contexto. En base a eso,
no sé quién hacía la pregunta sobre que, bueno, no la pregunta, sino una observación muy buena sobre la importancia que tiene los diálogos intergeneracionales para poder contextualizar, pero también profundizar en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Y es importante en esa parte reconocer que actualmente en nuestra sociedad hondureña en general conviven simultáneamente personas que respondemos a épocas totalmente diferentes. Y en esas épocas cada una se ha desarrollado en otros procesos de socialización y cambios culturales. Entonces podemos decir que hoy en día es mayor la distancia entre los jóvenes y las personas mayores que la que antes existía entre un hombre del siglo, qué sé yo, 18, 19 a uno del siglo 20. O sea, el ser parte de esta generación más joven conlleva el que no podamos compartir las memorias ni los recuerdos de las anteriores, pero esa brecha se ha abierto más en esta. Han influido el tema de las tecnologías, donde vemos ahorita a nuestros papás, abuelos, que son totalmente analfabetos en la tecnología. Entonces, ese distanciamiento permite que este joven tome una ventaja sin reconocer ese diálogo, pero someterse más aún a una directriz más fuerte porque esta persona adulta, este adulto mayor, considera que hay una perversión de los jóvenes. Entonces, las directrices encaminadas a proteger su sexualidad aleja al joven de ese ejercicio libertario, ¿no? De conocer y desarrollar su sexualidad a través del ejercicio constante de sus derechos sexuales y reproductivos. De ahí es que esta generación implica, ¿no? También el comienzo de esa ruptura o de ese alejamiento. Parece que hay un acercamiento, pero en realidad siento yo que no es así. Entonces, en resumen eso, para mí la vida de la juventud en la actualidad se entiende a través de las nuevas tecnologías y nada es tan fácil cuando todo se consigue a través de un ordenador, de un móvil, del internet, del YouTube, del Instagram, de las redes sociales que muy pocos estudios hay analizando y estudiando su impacto en la sexualidad de las jóvenes, de los jóvenes. Y bueno, ese diálogo intergeneracional que antes era más fácil de observarlo, se está perdiendo. Por ello, creo que ese campo cultural de las personas mayores está en proceso de transformación debido a la incorporación de todos esos nuevos conceptos. Entonces, esa transformación que está sufriendo ese campo cultural del adulto, del mayor, del adulto mayor, pues no es tan fácil y es lo que justo creo que lo decías así, que no exista la facilidad de estar estudiando o considerando el estudio de la familia de manera integral y no solo hablar desde y para la juventud. Entonces ese es mi comentario con respecto a ese diálogo intergeneracional. Interrumpir o algo así. Es que quería solo decir Solo déjenme terminar para... Ah, ok, perdón, sí. Sí, solo termino con esto. No, ok. Puedes hacer el comentario. Hola. No, solamente era algo breve que quería decir respecto a los diálogos intergeneracionales. Y va relacionado con el tema de la forma en cómo nosotros y nosotras queremos llegar a las demás personas. Y es, o queremos ir a imponer de que nuestra opinión o nuestro conocimiento es el válido y es el correcto, o queremos primero conocer la historia de estas personas y con base a eso saber de qué forma respetuosa a su cultura, a su identidad, podemos construir nuevos conocimientos. Entonces creo que a eso me refería con esto de los diálogos intergeneracionales, porque estas jóvenes y estos jóvenes de los que hemos estado hablando forman parte de una red familiar, forman parte de una comunidad también, que está también diversa
Entonces, no lo vamos a tomar como individuos o individuas aisladas de. Entonces, para mí, en el caso de que yo fuese a trabajar con este tipo de población, consideraría este tema, ¿verdad? De qué forma llegar e integrar a toda la familia o la comunidad de una forma en la que no se vaya a irrespetar su cultura y su ideología y construir con ellos y con ellas estos conocimientos, ¿verdad? Que estamos hablando de derechos reproductivos. Entonces, solamente eso quería mencionar. Entonces es más que todo un diálogo no solo intergeneracional, porque ya me estás hablando desde las miradas fuera de la población garífuna, es más un diálogo intercultural para comprender esas otras realidades. Ahora yo te entiendo mejor también. Sí, sí, por eso quería aclararlo, porque intergeneracional se refiere a las diferentes edades, ¿no? Estamos Exacto. hablando de la abuela, de los padres, de los nietos, de los hijos, Pero dentro etcétera. de ese... Pero que ellos forman parte de una cultura, entonces a eso quiero llegar. Estamos hablando de jóvenes que forman parte de una familia que está integrada por diferentes generaciones, pero que forman parte de una cultura, de un contexto. Entonces, es necesario considerar todo esto, no considerar solamente al individuo, a la persona, sino que todo lo que forma parte de. Esa era una de las referencias que hacía al inicio, cuando hablaba de el desenvolvimiento o el desarrollo del derecho sexual reproductivo, no solo desde el contexto del conocimiento de la corporalidad, sino también desde el poder integrarse dentro del contexto cultural, espiritual, pero también social, el conocimiento desde la interacción y relación con las otras personas que está dentro de ese ámbito, pero también dentro, y lo mencionaba cuando hablaba del factor migración, cuando esta persona sale de ese entorno, la sacas de ese contexto y la llevas a otro totalmente diverso. Entonces ahí se dan esos diálogos que no dejan de existir, pero el resultado para poder incidir de manera productiva en el desarrollo de esos derechos sí se está perdiendo. Entonces era el comentario que hacía. Vi otra pregunta, si querés las leo más rápido y así yo puedo como contestarlas de un solo. Dale, sí, solamente por un tema, aviso antes nada más de que empeces por un tema de tiempo y yo sé que empezamos un poquito tarde, por eso lo alargamos también un poquito porque va a ser de 1 hora, ojalá esta sea la primera de muchas, pero para que contestes las preguntas y respetando el tiempo, le damos la palabra a Ligda que ya la había pedido para ir cerrando. Gracias. Ok, listo. Hola. Listo, te escucho. Bueno, solo un poco para poder también poner sobre la conversación algo que a mí de repente me genera inquietud. Bueno, el hecho de nosotros siempre la clasificación de entre mestizo, garífuna, ¿verdad? Entonces, el abordaje, digamos, para mí, en lo personal, y lo voy a hablar desde la sinceridad, a veces cuando iniciamos a trabajar un proyecto en Colón, era con aquel temor de cómo hablarle, vaya, porque hay quienes, nada más, el término negra o negro no es como muy aceptado, entonces uno tiene cierto temor incluso para mencionarlo. Entonces, yo he entrado en ese conflicto de, ay, y si se me zafa, y empiezo con esa traba de cómo, porque muchas veces no es con el fin de ofender o con el fin de lastimar, sino por la costumbre, voy a decirlo, a veces de referirnos entre una u otra etnia. Entonces, me gusta el hecho, digamos, me ha gustado mucho que toda tu participación ha sido desde esa palabra como tal, negra,
pero me genera la inquietud cuando en la práctica he encontrado también personas que no me la aceptan y me siento también un poco mal porque de repente no ha sido con el objetivo de ofender, como ahorita que de decir, bueno, yo estoy trabajando con negros, por decir algo. Y entonces alguien escucha y es como, no, qué mal tu forma de expresarte, que no sé qué. Entonces, a mí en lo personal, sí me gustaría como, ahorita me queda bastante claro el término cuando vos decís, ok, somos negros, somos negras. Me queda bastante claro. Pero ¿qué hay? ¿Cómo yo? Abordar el tema con otras personas que no aceptan que no lo exacto, eso, Ok, gracias. Te voy a explicar algo. Y eso va para todas, para que lo comprendamos mejor. Yo como mujer, o sea, mi venia humana es ser mujer. La negritud es un factor identitario dentro de una población. Entonces hay que saber hablar político, o sea, la habla políticamente correcta es muy necesaria cuando se trata de temas muy delicados por temas históricos, pero también actuales. Entonces, ¿qué sucede? Pasémonos en esto. A mí, no cualquiera, no una persona me puede venir a decir negra sin mi permiso, en el sentido de que es un término que yo puedo usar dentro, es un epíteto que yo puedo usar en un contexto de confianza personal. A mí, nada más, mis amigas, mis amigos, mi pareja me dicen negra. Es una cuestión personal. Es como que yo a vos te dijera flaca, o te dijera pelirroja, o te dijera peli, o te dijera gorda, o te dijera qué sé yo, algo que entre vos y yo sea un código de interacción, de confianza, de amiga, de pareja, de hermana, de algo así. Pero eso es algo que vos permitís si vos así lo deseas. Cuando haces una referencia en el tema de la negritud de una población, por ejemplo, decir, estoy trabajando con negros o negras. No, estoy trabajando un proyecto destinado a la población negra de Honduras, porque estás haciendo una especificación sobre un tema a una población específica. Pero cuando estás hablando en general, porque negras y negros en Honduras, esa población, hay gente que es garífuna, pero hay gente que no lo es. Hay gente que ha llegado aquí por migración, hay guineanos ecuatoriales estudiando en ENAC, hay cubanos, hay diferentes, ¿no? El término correcto que se ha utilizado y que lo reconoció el Estado de Honduras es el término, perdón, afrodescendientes. Un término que todavía sigue en disputa y una de las organizaciones que más contradice el término no como incorrecto, sino como una estrategia política para desaparecer paulatinamente el uso, pero también la reivindicación de los derechos de ese pueblo garífuna, es el término garífuna como tal. Entonces, si vos estás hablando de la población específica negra de la comunidad de Corozal, estás hablando de mujeres y de hombres garífunas. ¿Qué pasa en el temor del uso del negro? Que el negro fue arrebatado, ese término fue arrebatado por los colonizadores, los esclavizadores, como y lo vemos, aguas negras, si está de luto, pues usa el negro. Por eso nosotros los garífunas, el negro representa es un color de fuerza, es un color de identidad, pero también es un color de honor. No es un color como lo hace ver la RAE. Y hay una lucha dentro de países en África haciendo una campaña fuerte para evitar el uso incorrecto del negro. Entonces, este término de diversos significados cambiantes según el tiempo, el lugar, que parte de estas clasificaciones étnico-raciales de las personas, tiene una coyuntura y es un proceso histórico de eso que ya les mencionaba, y valga la redundancia, de la clasificación racial derivado de la posición hegemónica de una blanquitud que todavía existe. Entonces, esto hace referencia
este término siempre hizo referencia a las personas que habitan y habitaban en su momento o la relación, como lo es con la diáspora africana, y lo mencionaba al inicio, con el África subsahariana, denominada también en la actualidad como África Negra. Entonces, creo yo que lo difícil de dialogar con esto es cuando queremos hacer una construcción social desde a una simple condición racial, aquello que es parte de la estructura de construcción de país, construcción de mundo. Y ese fenómeno social no está alejado del colorismo, porque aumenta y impacta, ¿no?, en las manifestaciones de prejuicios y expresiones de racismo. Y esas son las que varían según la persona que identifican como negra. Y esa es la responsabilidad que se nos ha impuesto de educar esos procesos, de decirlo. O sea, yo no tengo problemas en ser negra. El problema es cuando vos sentís que lo que estás diciendo lo estás diciendo como ofensa, porque eso es lo que te enseñó la educación occidental colonizada. Entonces, ese colorismo es el que tenemos que estudiar, no solo como la estratificación por tono de piel, sino como el estudio opuesto a lo que es realmente la negritud. Y ahí es cuando tenemos que leer como mujeres, como hombres, que somos pertenecientes a ese acervo histórico que todavía seguimos luchando por reconocer nuestros derechos desde nuestra negritud. Porque, ojo, aquí el pueblo garífuna no anda peleando derechos como ciudadanos hondureños, sino como un pueblo originario, con identidad propia y con especificidades. Entonces no podemos alejar nuestra negritud de lo que nosotros realmente somos como mujeres y como hombres, porque hay una diferencia y lo ves. Mi pelo lo vas a ver de largo y eso es parte. Entonces ese es el creo yo, uno de los comentarios. Bueno, muchísimas gracias. Nada más, solamente para terminar, Romina, tu intervención, algo corta, igual que Nisha quería decir algo. Romina va a ir primero, para también respetar el tiempo de la facilitadora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Alexa. Nada más quiero agradecerte por este espacio. Mi nombre es Romina Cernas, soy la especialista de género e inclusión de Plan International Honduras y trabajamos coordinadamente con GoJoven y la plataforma, por lo que me siento muy satisfecha de este espacio. A mí sí también creo que es un tema muy amplio, que necesitamos mucho más tiempo, pero también estaba pensando en algo que tal vez no hemos tocado y que es importante y relevante. El tema de la hipersexualización de los cuerpos negros también dentro de la sociedad, porque es algo que se da comúnmente y que forma parte también de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esa es más o menos la línea también que creo que sería importante abordar. Y bueno, nuevamente agradezco el espacio. Muchas gracias. Perdón, que Nisha tenía una intervención para que así lo retomes, nada más para hacer cierre. Y antes Itzel también hace una pregunta de que, como nos dijiste al inicio que no habían anticonceptivos en las comunidades, ¿qué mecanismos están utilizando las mujeres para prevenir embarazo? ¿Cómo se sobrellevan los temas relacionados a salud reproductiva? Entonces, solamente para retroalimentar, es el tema de hipersexualización de los cuerpos, ahorita la intervención de Kenisha y luego te dejamos que hagas el cierre nada más. Gracias. Yo solo quería comentar un poquito sobre lo del término, que sí está bueno corregir en ese sentido, pero yo creo que es algo bien difícil. Por lo que dice Nama, hay muchas personas que todavía no se han identificado de esa manera, que todavía no lo aceptan y que también dentro del pueblo negro están, por ejemplo, lo que yo les mencionaba, los negros de habla inglesa y los garífunas. La gente cree que solo existen los garífunas y no, pues no pueden hacer esa diferenciación, entonces por eso se les complica. Con lo de los afrodescendientes y cómo llamarnos y todo eso, yo leí algo que nos decía Shirley Campbell, que es una poetisa negra, y ella decía, pues al final no es cómo me vas a llamar, y, o sea, porque eso también es como irnos segmentando, ¿verdad?
Entonces es como tal vez de conocer realmente con qué población estás trabajando y en ese sentido pues dirigirte a esa población. Y con lo que estaban mencionando de los mayores y todo eso, yo creo que una vía o lo que se podría hacer es como ir rescatando un poquito la información que ellos tienen sobre los cuidados, como decía Nama, del parto, del aborto, de otros remedios, pues, y de esa manera también ir como comenzando esa comunicación intergeneracional. Gracias, Kenisha. Bueno, para terminar, mire, yo creo que los temas son tan amplios que yo estoy dispuesta a una segunda intervención, mejorando ya la calidad, incluso puede ser mañana, cuando ustedes deseen, me puedan decir, creo que es necesaria una segunda intervención, ampliarlo más, tal vez ya con otros elementos, yo poder tener un poco de material didáctico, mandárselo para que lo vayamos leyendo al compás y desenvolviéndolo. Y con el tema tan interesante que para mí es un tema también muy grande como para abordarlo solo con una pregunta, pero lo voy a comentar rápidamente. No sé si me escuchan. Sí. El tema de la hipersexualización, ¿no? Creo que, como lo decía, al igual que muchos problemas relacionados con la negritud, pues la visión de las mujeres y las niñas negras como hipersexual tiene sus raíces justamente en ese racismo que está todavía inmerso en la sociedad. Comprender cómo la cultura occidental llegó a creer que las mujeres y las niñas negras eran más promiscuas sexualmente puede ayudarnos a erradicar, ¿no?, esta forma de pensar perjudicial y proteger todas las mujeres y niñas de la violencia sexual y desde el empoderamiento de los derechos sexuales y reproductivos. Yo siempre, hay un artículo muy interesante, creo que lo desarrolló, tiene que ser Afrofeminas o una plataforma de esta, y hablaba un poco de lo histórico, que antes de que se estableciera, ¿no?, la trata transatlántica de seres humanos negros, los viajeros europeos que visitaban la África negra estaban como fascinados y al mismo tiempo horrorizados por la vestimenta y las prácticas de los africanos que encontraban ahí. Esa escasez de ropa que usaban estos africanos, y no estoy hablando solo de mujeres africanas, sino africanos en general, que era lo apropiado en el clima cálido, y es lo que actualmente seguimos viviendo porque toda la diáspora africana se instaló en las zonas costeras de los países a las que llegó, obviamente porque ahí desembarcaban los barcos con los negros esclavos. ¿Y qué sucedía? Seguimos con esos patrones. Quien va a una comunidad garífuna aquí ve nosotras vemos con mucha normalidad usar ropas ligeramente escotadas, abiertas, chores por el tema del clima, ¿no? El factor clima. Entonces el hecho de que algunas tribus practicaban la poligamia y las danzas tribales aparentemente como sugerentes llevaron a estos europeos a creer que los africanos eran sexualmente obscenos. Y eso me lleva a un libro, una teoría, un libro que escribió William Smith sobre las mujeres africanas, que decía, es uno de los libros más racistas que ha existido, decía que las africanas eran damas muy calientes, que continuamente inventaban como estrategias para ganarse un amante. Entonces el estereotipo de las mujeres negras como sexualmente promiscuas surgió de escritos como ese. Hay una historia que emerge de un racismo plantado en esos colonizadores y esclavizadores de ese tiempo. Más tarde, este tipo de juicios sesgados e ignorantes, entre otros, pues se utilizaron para justificar esa misma esclavitud de nuestros ancestros y de nuestras ancestras. Por favor. ¿Cómo? Se le abrió el micrófono, creo que fue por se acaba de volver a conectar. Entonces, durante cuando empiezan y ojo con esto, porque también vemos el caso de las cimarronas,
de las mujeres las mujeres negras voluptuosas que fueron utilizadas en los circos como exhibición. Entonces, abre una gama de ideas que fueron generadas, trasladadas y transmitidas por estos esclavizadores para hacer la referencia de que esas mujeres negras que tenían un apetito insaciable, ¿no?, por el sexo, se utilizaba como el patrón común para poder justificar la violación de esas mismas mujeres esclavizadas por los dueños. Hoy en día tenemos hombres y mujeres que hacen los típicos comentarios de que las mujeres negras son calientes, que las mujeres negras son fogosas, que las mujeres negras hacen el sexo rico, que las mujeres lo mueven rico, y ese montón de cosas que no están para nada lejos de la historia en cuanto nace toda esta inyección de ideas en el imaginario colectivo de ese tiempo, cuando estaba la esclavitud en su vivo apogeo como trata. Todavía hay negros esclavizados. Y la gente dice, ¿es en serio? Sí lo hay. Hay que leer por eso mucho para poder ver estas otras aristas. Entonces, eso es como un tema que para mí es bien amplio. Para mí, hipersexualización de las mujeres negras, de nuestros cuerpos, es un tema muy aparte, es un tema muy grande que no se puede abordar dentro de los derechos sexuales y reproductivos, porque una cosa es hablar de lo general y otra cosa hablar de lo específico, de lo que todavía las mujeres negras no vivían. Entonces, yo sí siento que por ahora hay muchos mensajes y quiero abordar el último, que es sobre falta de anticonceptivos en las comunidades, qué mecanismos están utilizando las mujeres. Yo esto lo miro a través de mi hermana. Mi hermana migró hace poco para Estados Unidos, está en Boston, emigró ella de forma ilegal, y mi hermana me lleva 2 años a mí. Ella es hermana por parte de papá, y mi hermana tiene 4 hijos. Entonces, es como algo bien complejo. En mi teléfono sí me dejó entrar. Entonces yo le preguntaba a mi hermana y yo le decía, ¿no estás planificando? Y me decía, no, porque no me están aconsejando en el centro de salud, no me están explicando cuál es el método que mejor puedo utilizar, solo me dieron estas pastillas, pero estas pastillas, mi amiga me dijo esto, mi amiga me dijo lo otro, que me van a engordar, que esto y que lo otro. Entonces esos temas son bien complejos a definir qué es lo que están utilizando realmente. Hay abortos que se están dando de manera más intensa a través de hierbas, y ellas están preguntando entre las amigas. Hay redes comunitarias de mujeres que indirectamente y de manera informal pues abordan el tema y acompañan a otras mujeres para evitar entrar en este ciclo de embarazos en la adolescencia. Y sí, como Romina, es preciso ampliar el espacio necesario y hacerlo un poco más, siento yo, no solo como diálogo, sino quizás ya más como un taller. Este es más un diálogo. Y bueno, creo que yo escogí esta hora porque, miren ustedes, soy de maestra, de mamá, trabajando, haciendo un sinfín de cosas, y es bien complejo. Creo que es más difícil ahorita que estamos encerrados, y porque también soy de maestra. Ven aquí, les presento a mi hijo que va de verme hace ratos y está escuchando, esperando que yo le vaya a dar de comer, les cuento. ¿Tú ya comiste? ¿Ya comiste? Sí, también me dio, estaba bien rico, un paliadito quisiera. Vaya, pues denme un chance que ya voy a terminar. Entonces, bueno, no sé si tienen alguna, para que podamos ir terminando, y yo dejo abierta, créanmelo, mi disposición para volverlo a abordar, si quieren, no solo en una, sino en 2 o en 3, o como ustedes. Pues. Hola. Gracias. Una compañera va a hacer la última intervención y te dejamos volver con tus hijos. Sí, solo que... Uy. Mi nombre es Nicole Fernández, ¿verdad? Creo que la mayoría me conoce. Parte de lo que es la plataforma Honduras Derechos Aquí Ahora. Solo quiero, así como de grosso modo,
Sabemos que el tema de derechos sexuales y reproductivos es un tema bien amplio y cuando lo hacemos desde el abordaje ya más específico de las comunidades negras, es aún más, un poquito más complejo, ¿verdad? Solo quiero primeramente, cuando hablaban el término de por qué algunas personas no nos gustan que nos llamen negra, bueno, eso ya lo explicó nada más, pero sí quiero, ya que la compañera que hizo la primera intervención, la primera pregunta sobre una muchacha, creo que aquí en Tegucigalpa, de 15 años, ella decía algo, solo quiero hacer como que aclarar o educar esta parte, que a nosotros no somos personas de color. Es preferible que nos llamen negros a que nos llamen personas de color porque no existen las personas de color. Y lo otro que también ella mencionó es negritos o negrita. Tampoco no nos gusta que nos llamen negritos ni negritas, ya que el hito es un adjetivo diminutivo, como para minimizar. Entonces, solo para aclarar esa parte, yo sé que quizás no lo sepan, entonces para que ya de hoy en adelante ya lo sepan y sepamos manejar mejor los términos y estas cuestiones. Lo otro es también sobre la hipersexualización de los cuerpos de las mujeres negras. En este caso voy a hacer énfasis en la juventud o en las adolescentes. El día de ayer yo tocaba un tema que este es algo que se está dando bastante dentro de las comunidades negras. El día de ayer en un tema en Instagram, en un Instagram Live. Y bueno, una de las características físicas de las mujeres negras es que tienen cuerpo voluptuoso. Entonces muchas jóvenes o niñas, adolescentes, a su corta edad, cualquiera solo con verla puede creer de que ella es una mujer, justamente por esta característica de tener un cuerpo voluptuoso. ¿Qué es lo que pasa? Y también la poca educación sexual integral que hay dentro de la comunidad de Garífuna, también ya sea cuestiones que, porque son temas muy delicados, no es así por así que se puede ir a trabajar con nuestra gente, es un tema súper delicado. También porque incluye lo que es bastante la religión, ¿verdad? Hay un problema grande de violaciones dentro de las comunidades garífunas para las niñas y adolescentes y poco o nada se hace al respecto o poca gente tiene el valor de hablar al respecto. Uno de los temas el tema que yo tocaba el día de ayer en Instagram Live es sobre estupro, así se le conoce de forma legal o así. En cambio, en el bajo mundo o así, en la vida cotidiana, el sugar daddy. Se está dando bastante el problema de que muchas personas mayores, adultas mayores, y cuando me refiero, bueno, ustedes saben el término de adultas mayores, ya son señoras que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, que están enamorando a niñas, adolescentes, bajo manipulación y engaño, y teniendo relaciones sexuales. ¿Qué sucede después? Que estas niñas quedan embarazadas y las dejan, y entonces ahí donde crece lo que es la tasa o el índice de embarazo prematuro dentro de las comunidades, que está dando bastante ese problema. El acceso anticonceptivo es demasiado limitado y lo poco y por mucho son las pastillas y tal vez las inyecciones, sin tomar en cuenta de que todos estos componentes, la mayoría, o de estos, perdón, los anticonceptivos, la mayoría están compuestos por hormonas que son sí, artificiales, sintéticas, de que no a todas nos cae bien. Entonces, por la falta de educación sexual, nos dan lo primero que tener las pastillas, sin saber de que eso nos puede afectar a nuestra salud. Entonces, es bien complejo este tema, la verdad. Sin embargo, también es amplio y es muy importante tocarlo. Y pues yo felicito a Naama, me alegra porque hay que hacer la lucha por nuestra gente, por nuestras comunidades, ¿verdad? Y no quedarnos calladas. Y pues solamente, gracias. Muchas gracias por la intervención. Para no robar más tiempo, nada más sabemos que estás un poquito ocupada y bueno, sí, es justo y necesario en realidad generar un poco más de estos espacios
también ir pues promoviendo, ¿no? Un diálogo sincero donde puedan haber preguntas y sea un espacio saludable también para poder cuestionarse y tal vez en otro espacio incluso pensar o repensarnos cómo podemos ir pues aportando desde las diferentes trincheras en las que estamos también para ir, no sé, trabajando colectivamente en mejorar la situación en torno a los derechos sexuales y reproductivos pues, de toda la población en Honduras. De parte de la plataforma Adolescentes y Jóvenes por los Derechos Sexuales, los Derechos Reproductivos de Honduras, esa que es enorme el nombre, y Go Joven Honduras, les queremos dar muchísimas gracias por participar en este espacio, nada más 1.001 millones de gracias y podríamos hablar de hacer una parte 2, ¿por qué no? Igual les estaríamos comunicando por los mismos canales de siempre. Muchísimas gracias a todos y todas por la participación y por unirse con nosotros en este espacio. Gracias a ustedes por invitarme. Y hay que hacer parte 2. Manden sus preguntas. Guapísima Alexa, manden sus preguntas para que las podamos abordar de entrada, o sea, como más directamente y no pues, no entrar yo tanto con algo que lejos lo podemos ir construyendo a partir de las preguntas y así abordar nuestras interrogantes, que es uno de los espacios más limitados dentro del ejercicio de nuestros derechos. El acceso a la información a partir de nuestras realidades, desde nuestras dudas, nuestras demandas y pues nuestras necesidades como tal. Entonces, gracias a todas y a todos. Espero que puedan seguir, podamos seguir dialogando, interactuando. Si tienen otras preguntas, me las pueden mandar a mi Facebook. Tengo página abierta, mi perfil es público totalmente, no me tienen ni que mandar solicitud de amistad, me pueden escribir lo que sea, y pues yo puedo contestarles dentro de lo que pueda. Les agradezco el espacio, hay que seguir construyendo y algo que les quiero dejar para que ustedes lo analicen y siempre lo tengan con ustedes. El ejercicio más profundo que hacemos de nuestra identidad es a partir de conocer no solo nuestros cuerpos, sino también nuestras almas, nuestro espíritu, y de reconocer que hay una ancestralidad fuerte y potente en nuestras vidas que nos conducen en los caminos de la lucha que hoy en día ejercemos todas las mujeres en el mundo sin importar la idiosincrasia que quien mencionaba ahí y todos esos elementos. Así que, bueno, somos la memoria viviente y somos el legado más hermoso que dejaron nuestras ancestras, así que las abrazo desde ahí, las abrazo desde la lucha de nuestras, de las que estuvieron, de las que estamos y de las que van a seguir estando por nosotros. Así que las quiero, cuídense mucho en este tiempo de coronavirus, de pandemia, pero sobre todo tiempos de corrupción, tiempos de flagelos, tiempos de saqueos. Cuídense mucho, sigan haciendo su lucha, estudien bastante, lean. También alguien me preguntaba de Colmena Negra. Síganme en la página, yo voy a hacer una publicación de eso, no me dio tiempo de contestarlo, es un proyecto muy bonito donde estamos mujeres negras de toda casi Latinoamérica, va a crecer en su momento, va a llegar a otros espacios y pues somos mujeres hablando de nuestras realidades, compartiendo la situación de nuestros países, pero también construyéndonos políticamente, también culturalmente y sexualmente. Así que gracias por todo. Le estoy viendo los mensajes, se me cuidan y pues a seguir adelante. Excelente proyecto. Muchísimas gracias a todas y a todas. Adiós, adiós, amigo, adiós. Gusto, Se cuidan, nos seguiremos viendo. Listo.